Claudio Chiappucci, el hombre que se reía porque su compañero Roberto Pañí le ponía los cuernos a su novia con azafatas en la Vuelta a España, el mismo que miente como bellaco al asegurar que con Lance Armstrong empezó el dopaje masivo en el ciclismo. Fue el ganador de una de las competencias más dopadas de todos los tiempos, la Milán-San Remo del 91, que fue el culmen de una transformación que hizo que pasara de un simple gregario a ganador de monumento y 3 veces podium del Tour de France. 150 kilómetros que se pasó escapado el diablo para alzar los brazos en solitario en Vía Roma y que fueron la primera gran exhibición de la época y de lo que podía hacer la famosa sustancia de 3 letras y que por aquel entonces se adquiría por unos simples $200 en farmacias suizas sin siquiera dar identificación. Aunque en el caso de Chiappucci, un tipo con apenas victorias en 5 años como profesional, ni siquiera le haría falta presentarse. Todo empezó en marzo de 1990. Francesco Conconi y Michele Ferrari empezaron entonces a experimentar con EPO, sustituyendo las transfusiones sanguíneas con las que habían revivido a Moser, tal y como os contamos en el video anterior. La EPO era mucho más barata y fácil de tomar, era indetectable en los controles antidoping y se podían planificar planes de dopaje mucho más sencillos que los que se realizaban durante los años 80. Los dos doctores comienzan a hacer negocio en diferentes equipos profesionales italianos y llevan sus experimentos a la práctica, con el éxito masivo de Gianni Bugno en Milán-San Remo, donde gana de forma apabullante y aún más increíble en el Giro de Italia, donde llevó la maglia rosa desde el primer hasta el último día sin que nadie pudiese acercarse a quitársela. Sin embargo, Conconi y Ferrari no solo trabajaban para el Chateau d'Ax del pedalista italiano nacido en Suiza, también negociaban con pedalistas de otros equipos de manera independiente, ya que teniendo la protección del Comité Olímpico Italiano, podían utilizar sus experimentos con otros ciclistas cobaya y al mismo tiempo ganar mucho más dinero. Una de estas cobayas era el ambicioso Claudio Chiappucci, hasta entonces prácticamente un anodino mediocre que peleaba por clasificaciones de metas volantes y por meterse en escapadas, y que solo llevaba 2 victorias como profesional en carreras de pueblo italianas con 27 años de edad. En aquel entonces, los años en los que los ciclistas alcanzaban su prime. En el caso del Diablo, fueron exactamente viales de EPO en su sangre a la velocidad de entrega de Amazon Prime. De repente, el hombrecillo del equipo carrera comenzó a volar, logrando victorias de etapa en París-Niza y realizando un excelente Giro de Italia, siendo top 10 en varias jornadas, finalizando en 12ª posición en la clasificación general y subiendo al podio final como ganador del jersey verde de Rey de la Montaña. Los tratamientos de Ferrari le habían sentado realmente bien, pero aún le iban a sentar mejor en el Tour de France. El equipo carrera no llevaba ningún líder para la clasificación general y desde la cuadra de Davide Boifava decidieron pelear por las etapas y clasificaciones secundarias con los suplementos médicos que les otorgaban desde la Universidad de Ferrara. Guido Bontempi y Massimo Girotto revivieron después de una mala temporada con una victoria de etapa cada uno. Pero quien asaltó la banca fue nuestro protagonista de hoy. Chiappucci logró escaparse de la primera etapa que terminaba en el fantástico parque temático Futuroscope con el canadiense que impidió a Criquelion ganar un campeonato del mundo en casa, Steve Bauer, el francés de los siempre limpios Z de Roger Legué y Greg LeMond, Ronan Pensek, y el jefe de anchoa danesa en el equipo Visma y por tanto limpio e impoluto, Frans Maassen. Chiappucci no pudo vencer al pedalista que olía a arenque y cerveza, pero logró su objetivo, poder subirse a las atracciones futuristas del parque con el jersey a puntos rojos. Lo que quizá no esperaba es que el pelotón iba a dormirse en aquella jornada sin nulo entendimiento y le dieron 10 minutos y 35 segundos de ventaja a aquel desconocido gregario. Todos pensaron que Chiappucci no aguantaría, pero todos sus compañeros de escapada fueron cayendo y él se puso en la 12ª etapa como líder, tras una cronoescalada en Villard de Lans, con una ventaja superior a los 7 minutos y medio sobre Greg LeMond. El siempre limpio gringo usó la poca experiencia del italiano en altas lides para meter presión, pero Chiappucci, con las dosis de EPO que se podía permitir, recordemos que no tenía los viales premium de Bugno, fue perdiendo tiempo poco a poco hasta que se inmoló en la penúltima jornada y perdió la contrarreloj final del jersey amarillo por tan solo 2 minutos y 16 segundos,
acabando segundo en el podio de París después de haber sido líder de la clasificación general durante 8 jornadas. Hacía 30 años que Italia no tenía un pedalista tan exitoso en la Gran Boucle, y esa fama y popularidad repentina le hizo escalar en capacidad adquisitiva y otorgarle la necesidad de seguir en la cresta de la ola, por lo que empezó a ser uno de los clientes más fieles de Ferrari hasta que terminó su carrera dopado hasta las cejas 7 años después. En la documentación incautada del Dr. Conconi en uno de sus ordenadores en 1999, pudimos observar las increíbles fluctuaciones de hematocrito de Claudio Chiappucci, que pasaba en enero de un irrisorio 35%, porcentaje solo explicable si anteriormente has consumido una alta cantidad de EPO y que sería literalmente imposible competir, al 60% en los puntos más álgidos de la temporada. Cuando mayor sea la fluctuación entre porcentajes, más se notará el aumento de glóbulos rojos en sangre y aumenta la resistencia y capacidad de recuperación del ciclista, por lo que el pequeño hombrecillo del Carrera literalmente explotaba su sangre como Tony Montana su novia cocainómana, situándose a los niveles marcianos de pedalistas como Tony Rominger, Peter Ugrumov, Fernando Escartín o el fiel amigo del canal, Bjarne Riis. Tras su preparación stealth, decidió poner el foco en Milán-San Remo como Buño había hecho en el año anterior, pero antes se pasó por España para arrasar en la Semana Catalana, prueba similar a la Volta a Cataluña, donde logró ganar el mismo día, el 21 de marzo, los 2 sectores de etapa, una al sprint a uno de los mejores velocistas de aquel entonces, Olaf Ludwig, y una cronoescalada de 11 kilómetros al monstruo dopado irlandés Stephen Roche. Las 2 cosas el mismo día, en el llano y en las montañas, y 2 días después viajaba a Milán para la clasicísima. Sin duda, la preparación de Ferrari había funcionado en el diablo. Llovía y hacía frío, pero el dopado pedalista que usaba cascos Giro por obligación estaba desencadenado. Sabía que iba a ganar la carrera de un día más prestigiosa de su país, y en el Turquino, a más de 150 kilómetros de meta, atacó en el descenso junto a su compañero Bontempi, después de un ascenso asesino para destrozar al pelotón. Junto a él, el tratado por Eufemiano Fuentes Marino Lejarreta, el siempre limpio Charles Motet, los prologuistas Yannick Dam y Thierry Magui, y 2 grandes dopados, el papá del ganador de la edición 2023 y el danés, siempre danés, Rolf Sørensen, que aquel año ya estaba en el Ariostea de Michele Ferrari, que meses después le daría un jersey amarillo en pleno Tour de France. Caídas y desconcierto en el pelotón de favoritos provocan que el grupo de fugados logre 4 minutos de ventaja, pero de todos ellos es Chiappucci el que sigue como 2 días antes, más encendido que Donald Trump viendo las piernas de una veinteañera venezolana, destrozando a Charlie Motet, los prologuistas y al dopado por comer pastel de paloma en el Capo Melle. Poco después, el Hachipresa destruye a todos los demás salvo Sørensen, que también con papilla Ferrari se intenta agarrar a la rueda del tipo que nadie conocía 6 meses antes y ahora era la principal superestrella del ciclismo italiano. El dúo llegó con tan solo 1 minuto de ventaja a la base del pollo, pero el dopado diablo se estaba reservando. Se guardó lo mejor para la mítica ascensión con un último ataque, con el que el danés, siempre danés, se quedó gritando al cielo preguntándose por qué no era calvo o se había casado a los 21 años. No solo mantuvo la distancia respecto al pelotón de sprinters, sino que la aumentó durante el llano hacia Vía Roma para entrar fresco cual rosa como ganador después de 150 kilómetros dándole todo el aire y el agua en su rostro. Él mismo declaró que su planificación no había cambiado respecto al año anterior, simplemente sabía que los patrocinadores esperaban mucho de él. Un buen eufemismo para justificar el aumento en gasto médico. Como ven, el dopaje real empezó con Lance.